Viedma, escritor y participante de distintos eventos en todo el país. Desde miembro de FOPEA, la verdad que muy integral su historia como comunicador. Adrián, ¿cómo estás? Rodri, ¿cómo estás? Un gusto estar con vos y por supuesto con tu audiencia, que sé que es mucho. Somos los que podemos, pero cada uno que está mirando es importante. Eh, Por Ad- supuesto. Adri, ¿cómo es tu vínculo con la audiencia? ¿Quién es tu audiencia? Y te diría que por los formatos son varias personas, qué sé yo, la audiencia radial, porque es mi trabajo de todos los días, la audiencia a través de los libros, que es un público más digamos, fue que sale de lo cotidiano, ¿no? De lo que puede suceder con la radio, selecto en función del tema, entonces se engancha más o menos de acuerdo al tema lo que puede pasar con un libro. Y después, audiencia también que he podido tener o que tengo a través de lo que puedo escribir desde el punto de vista periodístico, ¿no? Ujú. ¿Y Es eh, variada, te estás diría. escribiendo, Adri, en este momento? ¿Estás elaborando un nuevo proyecto? Sí, sí, sí. Dios mediante, en unos días estamos con un libro en la calle, un nuevo libro, y en un mes y medio más, 2 meses vamos a poner, estaría con otro. O sea, en los próximos 2 meses voy a estar con dos títulos en la calle. Wow. Uno que es un trabajo netamente periodístico y el otro que es un trabajo artístico, pues es un libro de cuentos. Ahí es como que vamos a dar una vuelta de tuerca, por decirlo de algún modo, en función de lo que he venido trabajando en este último tiempo, ¿no? ¿Tu experiencia como escritor, el primer libro es el difícil y después salen? Eh, podría ser, pero cada uno ha hecho una historia distinta. Y una historia que se repite, sí, en esto creo que alguna vez lo hablábamos, de acostarte y pensar que escribiste un bestseller y te levantás y decís, ¿qué escribí? ¿Qué estaba pensando cuando escribí? Entonces ahí empieza todo un trabajo de corrección y creo que eso se traslada a todo tipo de trabajo, ¿no? A lo periodístico y a lo artístico, ¿no? Como un libro de cuentos o una novela que también estoy detrás. Yo calculo que a fin de año voy a poder, Dios mediante, publicar una primera novela. ¿Cómo haces para no enojarte cuando un interlocutor que entrevistás o participás en un evento, vos sabés que te está mintiendo o que está siendo falaz y o te está utilizando? Eh, no, nunca me enojo, nunca me enojo. Sé que pasa, pero yo creo mucho en la audiencia, precisamente, y creo que nuestra tarea es hacer el trabajo lo mejor posible para que la audiencia reciba lo más claramente posible lo que dijo esa persona y la audiencia saca sus conclusiones. Me parece que gran parte del conflicto que tenemos los periodistas hoy con las sociedades, digo sociedades porque sucede en todas partes, eh, tiene que ver con que nosotros interpretamos lo que va a pensar la audiencia y esto no es así, de ninguna manera. Es ponernos en un lugar que no nos corresponde. Nosotros somos un medio, justamente lo dice la palabra, ¿no? Medios en los que comunicamos o a través de los que comunicamos. Obviamente, cuando es información es inapelable, porque te estoy contando qué es lo que debería ser un periodista, ni más ni menos, contar lo que ha sucedido. Te puede gustar o no, pero esto es lo que sucedió. Cuando interpreto, doy mi opinión, o me meto más allá de lo que pueda ser contar lo sucedido, bueno, es ahí donde vienen los conflictos, ¿no? ¿Estar cerca de Viedma es bueno o distorsiona más que estar lejos? Para mí es bueno, para mí es bueno porque tenés como mayor amplitud de trabajo y algunas cosas que, por ejemplo,
experimentado en, digamos, en mis propuestas periodísticas, tanto en el Bolsón como en Bariloche, que vos crees que estás cerca, resulta que después decís, no, estamos muy lejos, ¿no? A veces es bueno, te diría, ¿no? No lo veo como una cosa negativa, sino como lo veo como algo positivo. El discurso del gobernador en la apertura de sesiones legislativas, enfocado en el Bolsón, que por supuesto para nuestra región fue emocionante, emotivo, cada uno de los reconocimientos. ¿Cómo se percibió del otro lado de la provincia? Y yo creo que era muy esperado porque hubo previo al 1 de marzo un trabajo solidario muy grande desde distintos municipios, ya sea a través de expresiones o a través de hechos concretos, ¿no? Como enviar ayuda de distintas formas, ¿no? Desde ropa, calzado, no sé, alimentos, todas estas cosas que suceden y que demuestran a la Argentina solidaria. Bueno, se dio particularmente en la provincia de Río Negro con municipios cercanos al Bolsón, no cercanos geográficamente, sino cercanos por esta tragedia que nos sucedió. Eh, Así que yo creo que se esperaba, en todas las expresiones del gobernador, yo miraba justamente, pensaba esto que vos me acabas de preguntar, miraba a los legisladores y todos asintieron, todos asentían lo que decía el gobernador. Por supuesto después, entre líneas, hay interpretaciones políticas que vos sabés que existen, entonces había gestos u opiniones por parte de los distintos bloques de la oposición. Pero en términos generales, cuando dice el gobernador, acompañamos a la ciudad del Bolsón, tomamos tales o cuales decisiones, o dio los números, me parece que ahí hubo un acompañamiento y mucho respeto hacia el Bolsón. ¿Por qué Pogliano es el ave fénix, por lo menos en nuestra región de la política? Vos, imagino que me preguntás por esa nota que se publicó en estos días que escribí. Eh, Mira, vos has estado cerca de Bruno Pogliano, cerca por mi trabajo, cerca porque en el canal hacíamos un programa que era La Hora del Vecino. He tenido la posibilidad de intercambiar bastante con él y bueno, lo que ha pasado es esto. Desde que él asumió a fin del 2015 hasta el presente, el Bolsón tuvo muchos, no necesariamente los tuvo él, ¿no? Como intendente, pero bueno, él estaba al frente de la comunidad. Pero tuvimos en el Bolsón muchos acontecimientos desagradables, podemos decir, en términos generales. Recordarás, desde la toma de la plaza, la toma del municipio en 2 oportunidades, lo que fue el brote de hantavirus, por ejemplo, que si bien se dio en Epuyén, fue el epicentro, pero bueno, la comarca padeció todo esto. Los incendios que se dieron en Lago Puelo bueno, al comienzo de la gestión pasada, ¿no? Hará 4 años, una cosa así, o 5, que de algún modo de costado le pegaba al Bolsón. Lo que fueron las tomas, por ejemplo, en Cabeza del Indio, lo que fue, bueno, y ahí lo pongo, lo que él particularmente vivió, Pogliano, cuando estuvo internado por hantavirus 45 días, un caso que se... Por COVID, por COVID. ¿Qué dije? Hantavirus, perdón, COVID. Que casi único en el Sí. país, ¿no? Yo no tengo registro de que haya sucedido con otras personas, y todo lo que pasó alrededor, desde expresiones que lo culpaban por haber traído el virus y ponían alertas de que gracias a él todo el pueblo se iba a infectar, cosa que después no sucedió, hasta, bueno, precisamente esto, ¿no? Un mandatario que tiene que tomar decisiones pero está encerrado en el hospital.
al principio que no tenía siquiera internet, por ejemplo, ¿no? Claro. Esto lo hemos visto, lo ha comentado, hemos visto notas que le han hecho en medios de alcance nacional, por ejemplo. Yo recuerdo una, ahora me viene en mente la de una en Telefe, pero sé que hubo otras. Es decir, me parece que tuvo situaciones muy complejas que quizás en otros gobiernos del Bolsón no se dieron. Esas complejidades tienen que ver con una gama muy amplia de factores, de razones, pero dentro de todo ese escenario, que quizás merezca un análisis mucho más pormenorizado, lo que hemos visto de Bruno Poliano es en todo momento búsqueda de consensos. Y hemos visto a sectores que se expresaban políticamente de la vereda de enfrente, con estos antagonismos que conocemos muy bien en el Bolsón, que por ejemplo después terminaron siendo parte de un proyecto político. Claro. Y no es que Poliano cambió de pensamiento, los que cambiaron fueron los otros. Entonces, yo creo que ahí hay un valor, y no, ahora me salgo de Poliano y me meto en el valor político que lamentablemente no tenemos y que se ha construido en la República Argentina con estos antagonismos donde si vos o sos blanco o sos negro. Una realidad que no existe, porque no hay nuestra constitución, nuestra naturaleza no es blanco-negro. Nuestra naturaleza son matices que se dan entre el blanco y el negro. Infinidades de matices. Y cuando uno dice la política es el arte de lo imposible, es justamente esto, poder hacer posible esto de sentarme con aquel que yo digo, nunca me voy a sentar. Y cuando alguien dice, jamás me voy a sentar con esta persona o con este sector político, porque yo pienso distinto, esa persona no está haciendo política. Política es, me voy a sentar, no voy a cambiar mi pensamiento, no voy a traicionar que te sientes, porque los consensos son los que hacen la construcción política. No hay ninguna construcción política que no sea a través de los consensos. Todo lo demás es mentira. Cuando la proyección y la construcción política es lineal, es, te diría, verticalismo, autoritarismo, y todos los mismos que conocemos que han pasado a lo largo de la historia de la humanidad. Ahora, cuando yo me siento con la idea de construir consensos, de sumar al que piensa distinto, al que piensa más o menos, al que está ahí pero no es parte mío, y a partir de eso puedo construir una mirada distinta, o una mirada que favorezca al conjunto de la sociedad, bueno, ahí a mí me parece que es ahí donde estamos haciendo política. Y yo digo esto del ave fénix porque frente a todas estas situaciones extremas que tuvo que vivir Poliano, desde esas situaciones extremas surgieron situaciones de consenso precisamente, ¿no? Entonces surgen en la práctica estas situaciones, pero es como un resurgir, quizás imaginándonos la famosa figura mítica, ¿no?, del ave fénix. Vos que tenés una visión más cosmo, más grande, no, ¿hay otras localidades que tienen tanta complejidad como la que hemos vivido acá? Mira, en términos generales te diría que no. Te diría que no. Acá yo creo que el análisis, no soy sociólogo, ni mucho menos, ni me voy a poner en ese lugar, pues sería una falta de respeto, o una impertinencia. Pero si uno tuviera que hacer un análisis de la contextura social del Bolsón, tiene que partir de los antagonismos. Hay que partir de eso, porque esa es la realidad, eso es lo que nosotros tenemos. El comercio con, no sé, la producción agroindustrial o agrícola, el turismo y el no turismo, el hippie y el que tiene la mirada, no sé,
capitalista, por decirlo de algún modo, que además nos encanta poner etiquetas, ¿no? Esto no necesariamente de Bolsón, es muy argentino, pero a nosotros nos encanta poner etiquetas. La ruralidad con la urbanidad, digamos, hay una cantidad enorme de antagonismos que también hay que decir, muchos gobernantes antes de Poggiano lo potenciaron. Y si no lo potenciaron ex profeso, o sea, si no se pararon frente a esa idea y dijeron, bueno, vamos a generar esto, a potenciar esto para que no tengamos espacios de encuentro, lo hicieron inconscientemente, lo hicieron desde el propio dinamismo que lleva la política, pero lo hicieron y lo mantuvieron. A mí me parece que, primero, para aclarar mi posición, ¿no?, política, no hay gobierno que haga todo bien, ni hay gobierno que haga todo mal. El que piensa que un gobierno puede hacer todo bien está equivocadísimo, y lo mismo al revés. O sea, no estoy diciendo que el gobierno de Poggiano hizo todo bien. Yo lo que digo es, desde todos estos conflictos que han sido extremos, y que si nosotros analizamos los últimos 10 años de las historias de los municipios de la provincia de Río Negro, no vamos a encontrar situaciones complejas. O sea, podemos hablar de lo conflictivo que fue la COVID-19 para todos los gobernantes, desde el intendente del municipio más chico hasta el gobernador o la gobernadora en ese momento, que era la de la Carrera, ¿no?, en Río Negro. Sí. Ahora, a ninguno le pasó de tener que estar 45 días en un hospital. Le pasó solamente a Bruno. Correcto. Podemos hablar de situaciones conflictivas en los municipios, pero decime cuántos tienen tomas de una plaza, por ejemplo, céntrica, en donde se hace un campamento, se orina, se rompe, se hacen necesidades, se hace una propaganda que levantan medios de alcance nacional con cosas que no son del todo ciertas. Sí. ¿A qué le pasó de la provincia de Río Negro eso? Por eso yo vi esta situación a partir de la tragedia de los incendios y se me ocurrió esta comparación, ¿no? Me quedo sin tiempo, pero me gustaría empezar a pensar si no se está venciendo la licencia social, el crédito social que se le da a la política. Y digo a la política en general desde la última elección, tanto sea nacional, provincial o municipal en cada municipio. ¿Hay un poco más de intolerancia en la calle? Y yo creo que sí, no le vamos a echar la culpa a la pandemia, pero yo lo he planteado en distintos lugares, lo han planteado expertos, ¿no? Mucho más que yo. La pandemia ha dejado un vacío muy grande. Ahora, no le vamos a echar toda la culpa a la pandemia, quizás es la pandemia y quizás son un montón de otras cosas, pero lo que sí podemos decir es que a partir de la pandemia, la política, en todos los sentidos, lo gremial, lo social, lo grupal, lo religioso, los partidos políticos y la política tradicional como conocemos, ha generado muchos baches que la dirigencia no ha podido resolver, para mí. Y estos baches nos han contrapuesto con un dinamismo mundial que busca lo emergente, lo inmediato, lo ya. Los procesos políticos son muy largos, las modificaciones son, digamos, llevan mucho tiempo. Y ahora vos fijate un tema que hoy se está dando en muchos gobiernos. Se habla de modernizar los sistemas, de digitalizar, ¿no? Hoy vos te querés comunicar con un organismo público y terminás diciendo soy un número, soy un humano. Sentís que no te atienden, que no te responden, que faltan un montón de cosas, que en realidad, es más, que ni te resuelven en algunos casos la demanda.
que vos estás planteando. Imagínate cuando todo eso se haga absolutamente digitalizado. Entonces, pero hoy muchos gobiernos están detrás de la carrera de la modernización, de la digitalización, porque bueno, es una imposición que nos pone, nos da, se nos presenta desde la dinámica del mundo. Pero seguimos sin ver a las personas. Entonces ahora desde la política, desde los sectores de gobierno, bueno, como el mundo moderniza, nosotros vamos a modernizar. Como el mundo digitaliza, nosotros vamos a digitalizar. Pero en el medio, la persona, tanto el trabajador público como el ciudadano o la ciudadana que va a hacer una demanda al espacio público, no está siendo vista. Y esto genera para mí, lo que decías en la pregunta, cada vez más distanciamiento y menos, si querés, licencia social de parte de la política hacia la oferta política, ¿no? Hoy, ¿quién tiene ganas de sumar su partido político? ¿Cuántas personas conocés que dicen, che, me quiero afiliar a A o B? No, son favores que se le hace al político que viene a pedir la afiliación, nada más. Sí, Sí. sí, sí, absolutamente. Adri, gracias por este análisis, por estar con nosotros en Con Voz y Voto. Y vas a estar en Bariloche. Sí, mañana dando una charla en el conjunto de una propuesta que me parece muy interesante de la Red Argentina de Suicidología, que, digamos, la charla es sobre la prevención y la capacitación de lo que pasa con el suicidio, que, dicho sea de paso, cada vez hay más y cada vez afecta a muchas más personas, entre ellos, y es lo más preocupante, adolescentes y jóvenes y adultos mayores. Eh, y mi tarea, o he sido convocado para plantear desde todas las miradas la comunicación, ¿no? Cómo comunicar justamente para que no suceda esto, para que cuando transmitís un mensaje no sea algo tirado al vacío, sino que sea algo pensado en la persona, ya sea la persona que toma una decisión de estas características o su entorno, ¿no? La familia, los amigos, los allegados, etcétera. Humanizar, por decirlo de un modo, las gestiones. Tremendo desafío y un cambio de paradigma, porque del suicidio se viene de ser un tabú para los medios de comunicación, donde no se podía hablar, en la ley de comunicación es vieja, a un desafío de cómo encararlo, ya es un paradigma diferente. Sí, sí, mira, yo como para sintetizar, ¿no? Pues si no, te voy a robar mucho tiempo, pero eh, una, una de las expresiones centrales para mí de mañana va a ser lo que alguna vez dijo García Márquez. La mejor noticia no es siempre la que se cuenta primero, sino muchas veces la que se cuenta mejor. Tener esa mirada desde el rol de comunicar es necesariamente pensar en el otro. Y de ahí tomar esto de comunico, no comunico, bueno, si decido comunicarlo, ¿cómo lo hago? Si yo estoy pensando en el otro, jamás voy a decir, en cualquiera que sea el formato del medio, televisivo, radial, gráfico, jamás voy a decir algo que afecte o que atente contra un tercero. Si estoy pensando en el otro cuando lo hago. Ahora, si pienso en mí, si construyo la historia periodística desde mi ombligo, y bueno, seguramente puedo cometer algunos errores. Gracias Adri, gracias siempre por estar y por colaborar con nosotros y darnos siempre calidad de oratoria en cada entrevista. Bueno, un abrazo muy grande, Rodrigo, un gusto como siempre estar charlando con vos.